Bienvenidos, mi nombre es Camilo Neira, estudiante de licenciatura en informática del Cauche Quinquirá. Para esta pequeña presentación vamos a hacer la narración del guión que corresponde a la evolución histórica de la educación a distancia. La educación a distancia se puede definir como un modelo flexible en cuanto al tiempo y al espacio en donde se desarrolla la enseñanza y el aprendizaje. Un modelo en el cual la autonomía reclama relevancia en sus actores, es decir, docente y estudiante, la planificación cuidadosa de los tiempos y materiales de estudio deben adaptarse a los medios por los cuales es posible la educación a distancia, ya que ésta adopta diversas peculiaridades en función de la intermediación del tiempo y del canal que se vaya a utilizar. El uso de TIC como canal principal, ya sea en tiempos síncronos o asíncronos, es una característica representativa al momento de hablar de una didáctica no presencial asíncrona. Lo anterior permite hablar de un concepto de educación que requiere de flexibilidad en tiempo, espacio, autonomía y autorregulación, además de contar con los medios de comunicación adecuados para lograr el propósito de la formación. Sin embargo, existen diversas perspectivas de las que se puede dar un concepto de educación a distancia. Para Lorenzo García, en su trabajo Fundamentos y componentes de la educación a distancia, el concepto de este tipo de educación a vista del docente se puede definir como una relación didáctica o diálogo con los estudiantes que no sucede en el mismo espacio y si fuese así no se realiza en tiempo real. Mientras que para los estudiantes se trata de una forma flexible de aprender que no exige su presencia física ni la del profesor en el mismo lugar y o tiempo. Todo esto implica que el concepto de educación a distancia abarca muchos matices que se derivan del contexto en el cual interactúan los docentes y los estudiantes. Em, ya en el caso de los momentos más importantes de la educación a distancia, y siguiendo con el trabajo propuesto por Lorenzo García al hablar de las etapas o momentos relevantes que marcaron la educación a distancia, se pueden identificar algunas fases. La primera, la enseñanza por correspondencia, que tiene lugar a principios del siglo XX al desarrollarse la imprenta junto con el servicio postal. Generalmente la comunicación entre docente y alumno se limitaba a unas clases transcritas en un documento sin contar con detalles como evaluaciones o ejercicios de apoyo. La enseñanza multimedia, con la llegada de la televisión en los años 60 y la producción de video, la educación a distancia sumó la multimedia como una herramienta para llegar a más personas, mediante el uso de videos en formatos como cassettes, videos e incluso llamadas telefónicas, los docentes podían acercarse más a los alumnos. La enseñanza telemática y el e-learning, al implementarse el ordenador como una herramienta disponible en los hogares, abre el espacio para que nazca el concepto de enseñanza telemática, donde se integra el computador en la didáctica personal. Pero al hablar acerca del desarrollo de programas informáticos para el aprendizaje, se entra en el campo del e-learning, que de otra forma se puede definir como una metodología que usa pedagógicamente escenarios basados en tecnologías digitales de la información y comunicación para el desarrollo de procesos sistemáticos de formación con entornos curriculares, didácticos, evaluativos, interacciones medios, mediaciones y mediadores centrados en el aprendizaje y el estudiante. El blended learning o el B-learning se considera como una combinación de modalidades, es decir, un alumno puede estar interactuando con el contenido de su clase por medio del e-learning y asistir a encuentros presenciales con su tutor. La enseñanza 2.0, este tipo de enseñanza se enmarca en la inclusión del Internet como medio para compartir la información en una determinada comunidad educativa. Herramientas como blogs, wikis, redes sociales, los ebook, entre muchas otras, hacen parte de esta inclusión al modelo pedagógico. El aprendizaje móvil, también conocido como el mobile learning, es un proceso didáctico que se enmarca dentro del uso de dispositivos móviles conectados a una red que permiten llevar a cabo una interacción más inmediata entre docentes y alumno. Los dispositivos ofrecen una mayor portabilidad y por ende un mayor tiempo de conectividad enfocado al aprendizaje. El T-Learning se lleva a cabo en el aula física, en las plataformas de aprendizaje electrónico, las redes sociales y los entornos personales de aprendizaje. En el T-Learning, el alumno cuenta con una amplia gama de fuentes de información que dotarán los contenidos de un mayor interés, se aprende por sí mismo y no es guiado. Para finalizar,
La educación a distancia y la educación virtual se pueden definir a la educación virtual como una parte de la educación a distancia. Es una fase que implica el uso de las tecnologías digitales y a la información aplicada a los procesos de la educación a distancia tradicional. Bajo estos términos, la educación virtual implica una nueva visión de las exigencias del entorno económico, social y político, así como de las relaciones pedagógicas y de las TIC. De acuerdo al anterior, lo más correcto es hablar de una variación más no de una diferencia totalmente marcada entre la educación a distancia y la educación virtual. Simplemente existen unas características que permiten que la educación pueda ser identificada con respecto a otras fases de la educación a distancia. Tales características giran en torno al espacio y tiempo en los cuales no coinciden el docente y el alumno, además de ser necesaria la implementación de medios digitales y comunicación. Con esto finalizamos la narración del guión. Les agradezco mucho su atención y espero verlo en otra oportunidad.